Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Existen diversos métodos para combatir esta inversión político-moral que se llama nazifascismo. Ante todo, el ataque teórico. No son pocos quienes vieron en el nazifascismo una nueva doctrina y se han esforzado en demostrar su inconsistencia. Así se ha dicho que el nuevo orden, tanto en el campo moral como en el económico, no es más que un retorno al pasado, o mejor dicho, a las épocas más oscuras del pasado. Un conglomerado híbrido de violencia, de esclavitud y de ignorancia. El Estado corporativo ha sido colocado sobre la mesa de disección y numerosos cirujanos, manejando hábilmente el bisturí de la crítica, han revelado que la creación surgida del cerebro de Mussolini no es más que un balón lleno de aire pestilente. Otros se han afanado en probar que nazismo y fascismo, en oposición a cuanto han proclamado sus jefes, no tiene ningún contenido cerebral. Tanto es así que desde que los camisas negras y los camisas pardas se adueñaron del poder, en la patria de Dante y en la de Goethe, no ha brillado un solo rayo de luz intelectual. Otros buscaron explicar los excesos de la guerra racial con recuerdos históricos y citas sapientes. Es inútil decir que todo este esfuerzo para demostrar la inconsistencia del nazifascismo no nos persuade ni persuade a las masas. El nazifascismo no pertenece al género hombre, sino al género bestia. Es inútil aplicarle el método de la crítica histórica. Se debe, mejor, someterlo a investigaciones de zoología inferior. Se ha discutido demasiado en torno a Hitler y Mussolini. Para responder a las exaltaciones de quienes han plasmado en ellos la encarnación de los dos más altos genios que haya producido la humanidad, ha querido ponerse al delirio de los secuaces la fría exposición de datos que demuestran el derrumbe de sus teorías, el oportunismo criminal de su política, el fracaso de su economía. ¿Es posible continuar por ese camino? ¿Quién no sabe que la historia juega tretas atroces y absurdas y que, de un momento a otro, cuando la humanidad está adormecida, puede transformar un maestrillo de provincia o un blanqueador en dictadores omnipotentes? Lo que hoy hace falta no es crítica. La crítica puede referirse a la obra de un artista, de un político, de un hombre de armas. ¿Quién pensó jamás en enderezar su crítica a los actos de un asesino? ¿Quién puede entretenerse en discutir si un descuartizador de niños, un estrangulador de mujeres, actuó mejor o peor en su plan diabólico? Es evidente que tal género de crítica resulta imposible. La crítica es, también ella, un arte, que encierra en sí fuerzas creadoras y que no puede ser aplicada más que a las manifestaciones normales del espíritu humano. ¿Cuál será el crítico que quiere ensuciarse revolviendo el fango sanguinoliento del cual salieron Mussolini y Hitler, con sus cohortes innumerables de bandidos, de ladrones, de falsarios, de pederastas, de incendiarios, de morfinómanos? He aquí por qué opinamos nosotros que debe existir y que existe una forma más directa, más conveniente, más fotográfica para combatir el nazifascismo. Dante, en su Infierno, cuando ha querido fustigar los vicios y las fealdades de su tiempo, ha recurrido a la plasmación. No se ha perdido en disquisiciones filosóficas ni en razonamientos de tipo moral. Y en esta, su pintura trágica, está la fuerza de su primer canto, que ya nos arranca lágrimas, ya nos hace vibrar de invencible indignación. Ahora bien, para herir al fascismo no es preciso hacer como Dante. No son necesarias su capacidad inventiva y su potencia de expresión. Basta con narrar sus gestas. Con ello hay bastante. Incluso no conviene siquiera decir toda la verdad, porque quienes no conocen la fiera podrían creer que se exagera. El gran socialista italiano Felipe Turati, muerto en el destierro en Francia, solía decir que el fascismo tiene un gran aliado, el absurdo. El grado de delincuencia, de perversidad, de animalidad de la bestia triunfante es tan elevado que alcanza el absurdo. Nadie puede creer que un régimen descienda a tan oscuros abismos. Paul Goodman, con este relato, libra su batalla, uniéndose a las filas de quienes
escogieron la segunda fórmula de lucha contra el nazifascismo. Conoce a fondo la materia que trata y sabe presentarla con arte y eficacia. He leído con conmoción sus páginas. El drama que en ellas se desenvuelve es el drama de gran parte de la humanidad. De su lectura viene a nuestra alma una invencible voluntad de rebelión. He aquí los frutos de este libro: náusea por la profunda inversión moral que en él se refleja y odio contra quienes han transformado dos países civilizados, en donde la vida discurría plácida, como en un idilio, en enormes manicomios criminales, en los que restringidas oligarquías de dementes han instrumentado el culto a la locura sanguinaria y destruido las más notables tradiciones humanas. Paul Goodman tuvo que abandonar su tierra y, junto a centenares de miles de otros desterrados pertenecientes a casi todas las nacionalidades europeas, pretende emprender el camino del exilio. Hoy se venga. El cuadro que ofrece, con la impresión terrorífica de la representación, constituye una de las más eficaces requisitorias contra el moderno Moloch. México DF, 20 de marzo de 1942, Francisco Frola. Bueno, este es el prefacio. Primero, bienvenidos a Letras Militantes. Y lo que acabamos de leer es el prefacio de un libro que tiene una importancia histórica y que tiene una vigencia histórica hoy que estamos viendo los avances de ese neofascismo que se ha instaurado en el gobierno de los Estados Unidos de América con Donald Trump como presidente, y con lo que se prevé son sus primeros avances de lo que será una política muy enfocada a reivindicar los valores más entrañables para una derecha recalcitrante, retrógrada y sumamente perversa. Este es un libro editado en 1942, se titula El retorno del hombre de las cavernas. El autor fue Paul Goodman, un alemán que, como dice el prefacio, resultó finalmente exiliado, y llama mucho la atención porque la primera edición y la única que se conoce hasta el momento de este libro fue editada por Editorial Surco. Editorial Surco fue pues una asociación que se creó en la década de los 40 con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Está editado pues por nuestro sindicato, como menciona en la contraportada del libro. Y bueno, un libro importante, un libro pues bastante peculiar, porque como digo, solo se conoce esta edición en español. Me di a la tarea de buscar datos sobre el autor, sobre Paul Goodman, pero pues no encontré realmente algún dato fehaciente que me diga cuál fue la carrera de este escritor. Lo único que se sabe es lo que viene aquí en el prefacio, porque además, pues en la investigación que se puede hacer en redes sociales, en internet, pues uno se encuentra con muchísima gente, muchísimos alemanes que tienen el nombre de Paul Goodman, varios de ellos que vivieron más o menos en la época en la que fue escrito este libro, esta novela. Esta novela fue traducida del alemán por Elsa Volk-Friedland en colaboración con Ramón G. Colín, que bueno, finalmente en 1942 se edita esta primera versión del libro con ilustraciones de Eppens, de Francisco Eppens, que fue un caricaturista mexicano, pintor, dibujante, etcétera, que hace grabados muy importantes. Fue colaborador de la revista Lux, pero para esta edición de Editorial Surco hace también los grabados tanto de la portada, la contraportada y esta parte de la presentación del libro. Decía yo que está muy vigente por lo que hemos visto ocurrir recientemente con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, y con detalles que ya dejan de ser anecdóticos para convertirse como en señales muy claras de lo que se viene, con este famoso saludo seminazi que hace Elon Musk en la convención que le da el triunfo a Donald Trump cuando bueno, toma la protesta como presidente Donald Trump. Entonces, bueno, vamos a leer una parte muy pequeña de esta novela que nos va a ubicar en ese contexto. Se entiende que este libro fue escrito antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, que si se editó en Alemania, pues fue antes de que estallara la Segunda Guerra, aunque pues debió haber enfrentado muchas dificultades porque pues lógicamente había ya un gobierno nazi
que censuraba de manera violenta a quienes se atrevieran a hablar mal del Führer y del régimen que dominaba a Alemania en esos años. Entonces, bueno, vamos a empezar con la lectura de este texto y después comentamos algunos otros detalles de este libro, El retorno del hombre de las cavernas. Después de un corto viaje por las faldas de la montaña cubierta de flores y gozando variadas vistas con el mar de fondo, el coche se paró delante de una quinta que tenía el rótulo La Mórtula. Muchos coches, entre los cuales se encontraban grandes automóviles de turismo con letreros franceses, también habían estacionado allá. Evidentemente se trataba de un lugar muy frecuentado. En la entrada tomaron sus boletos e inscribieron sus nombres en un álbum de visitantes allí expuesto. Ahora sí que eran huéspedes del señor inglés, muy bien conocido por todos los amantes de flores, dueño de este paraíso que les abrió sus puertas. Una ojeada a la página emborronada les mostró firmas americanas, francesas, inglesas, en suma de todos los centros culturales del mundo. Ahora se ofrecía ante ellos la suntuosidad de todos los rincones del mundo. Gigantescas washingtonianas alternaban con araucarias, alcornoques y laureles. Cada ejemplar representaba un producto exquisito cultivado con mucho esmero. El terreno descendía hacia la playa formando terrazas. Contemplaban bosquecillos de naranjos olorosos, más de 50 variedades de limoneros. Había frutos injertos de naranjas y limones, entre otros arbustos que estaban en flor. Los lirios, alelíes, violetas y anémonas inundaban el campo. Y en medio de ellos había sorpresas: grutas cubiertas de flores, un bosquecillo de laureles y de robles, todo hecho por una mano maestra. Era de veras un jardín mágico. Los tres, por admiración, contuvieron el aliento. Ninguno pronunció palabra alguna, brillaban sus ojos. El olor les embriagó los sentidos. Sintieron que tenían delante una obra maestra de la cultura, una sinfonía de flores y de árboles. Continuaron bajando por senderos tortuosos y miraron el mar que echaba sus ondas blancas hacia la orilla. Tálata, Tálata. Quiere decir mar en griego clásico. Tálata, Tálata, exclamó Rudy. Perdóname, Werner, pero aquí solo puede uno expresarse en griego. Nosotros que procedemos de la barbarie debemos saludar al Mediterráneo, el mar de toda la cultura humana, solo en griego. Han sido los griegos quienes trajeron acá a Marsella la civilización. La doctrina de mi compatriota de Palestina llegó acá en la lengua de Platón, y cada expresión de nuestro pensamiento es griega. Un punto primero al resaltar, ¿no? Aquí habla de Palestina. Estamos hablando de un texto de 1942. Y pues ya se menciona Palestina como un país existente. Y bueno, agregando dos de los personajes aquí son judíos y jamás se habla de Israel. Digo, para que no haya esa idea de que Israel es el pueblo, que siempre estuvo la nación presente. No, esto todavía faltan años para que se cree esta imposición del Estado de Israel. Werner sonrió. Conocía bien las explosiones entusiastas de su cuñado y sabía también hasta qué grado era capaz de exaltarse en medio de ellas. Se sentaron en un banco de mármol en la orilla. Mediterráneo, continuó Rudy, el mar en el medio de las tierras, al cual debemos todo lo que hace a la vida digna de ser vivida. La filosofía griega que persiste hasta Hegel y sus alumnos socialistas, la doctrina de los judíos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, el derecho y la disciplina de los romanos, la ciencia de Galileo y de Volta, el arte de los griegos y de los romanos, Dante, Miguel Ángel. Y no tenemos que olvidar a los españoles y a los franceses. También los grandes investigadores y celadores de la justicia, Ferrer y Solá, son hijos del Mediterráneo. Magnífico, exclamó Werner con ironía, abrazando a su esposa. Luego continuó. Ruth no va a decirnos nada, está ardiendo en sí misma. ¿Qué podría yo expresar en medio de toda esta belleza?, suspiró ella reclinándose sobre Weber. Un viento frío pasó por encima del agua, crispando la superficie del mar, que se iba haciendo cada vez más oscuro. Vámonos, dijo Werner, invitándolos a marcharse. La subida fue más penosa que la bajada por las vías sinuosas de las terrazas, donde descubrieron nuevos milagros. Al cabo de media hora de camino, llegaron a la salida de la quinta. Dejemos todavía aquí nuestro coche, dijo Rudy,
y demos unos cuantos pasos hacia Grimaldi y la frontera francesa. Recorrido un corto camino, le sorprendió de nuevo un nuevo panorama. Allá abajo relucía el Golfo Azul de Mentón, rodeado de villas y de hoteles. A la espalda, los estribos nevados de los Alpes erguían sus cimas en el cielo claro. En el golfo estaban anclados algunos pequeños buques de guerra. Qué impertinencia la de tratarnos como a perros y vedarnos la entrada en el país por no venir acompañados de un pasaporte visado antes de salir del país de origen. Los guardias fronterizos que están allá dejan entrar a todos, pero de ningún modo a los alemanes. Ahora tú estás proscrito doblemente, Werner, como alemán y como compañero de judíos. La justicia recae sobre unos una vez y sobre otros otra vez. Aquí recae sobre ti doblemente. Esa consideración me quita el gusto de contemplar el panorama. ¿No nos quitaron más el gusto de vivir en Alemania? ¿Te acuerdas que cuando viajábamos por Keldenburg el año pasado, un epígrafe nos vedó a nosotros, los no arios, entrar en la catedral? Allí lo prohibieron los alemanes. Aquí, sin embargo, de manera menos ofensiva, lo prohíben los franceses. Pero por lo demás, nosotros los judíos no les declaramos a ellos la guerra. Solo fuimos alemanes entusiastas. Vámonos, murmuró Werner. Un momento, pidió Rudy. Allí adelante hay algo que, verosímilmente, es lo más importante que podemos mirar. ¿Aquellas rocas con la cantera? Sí, el antro de Grimaldi. ¿El lugar del cual tomaron nombre los príncipes de Montecarlo? El lugar donde fue hallado el hombre de Grimaldi, tu antecesor, y sobre todo, el de la gente de mi clase en el Mediterráneo, el hombre negroide de las cavernas, el caníbal. ¿Nos ocuparemos de tales aberraciones después de haber gozado de tanta belleza?, preguntó Ruth. Su hermano, por respuesta, la cogió del brazo y se fue con ella hacia el sitio aborrecido. La versión de Ruth parecía justificada. La caverna no ofrecía nada que pudiera alegrarle los ojos después de las impresionantes y tan magníficas vistas de aquella tarde. Como el molar cariado de un monstruo gigantesco, les miró a ellos de hito en hito esta enorme roca escarpada, aspecto doblemente repulsivo en medio de aquel paraíso. Veíase que la bóveda se había derrumbado en el curso de miles de años y los escombros habían cubierto el suelo. No crecía hierba alguna. Las miradas no encontraban ninguna planta en este erial espantoso. Un aire frío sopló a la cara de los visitantes. Rudy, divertido por la repugnancia manifiesta de Ruth, les forzó a ella y a Werner a sentarse en un peñasco. Nuestra excursión en este país, se puso a hablar Rudy, dejaría de ser completa si no tomásemos también tal cual es la lección que se nos presenta en esta caverna. Nuestra fuga pasajera por Italia, cuyo exterior es hermoso, pero cuyo interior, sin embargo, pertenece a la maldita actualidad. Sería un pecado si quisiéramos nada más gozar, sin pensar también doquiera nos encontremos en nuestra suerte fatal y en la de otros. ¿Qué relación tiene todo esto con la caverna?, preguntó Werner enfadado. Esta caverna, frente al paraíso que acabamos de visitar, es el vivo testimonio de la fatiga infinita que el hombre ha tenido que sufrir para ascender del estado de animal desnudo al ser racional y aficionado a las bellas artes. Todo eso está bien, objetó Werner, en cuya cara se notó el malestar causado por este ambiente. Pero nos lo contarás otra vez. Ruth ayudó a su esposo afirmando que habían venido acá para gozar y no para ocuparse de cosas tan desagradables. Tales son vuestras costumbres, dijo Rudy con aire afligido. Apenas acabamos de dejar el infierno alemán, donde todos los días estabais llenos de espanto, y ya os encontráis listos a vedar la entrada a todos los pensamientos que os han de apartar del goce. Pero así es, querido Werner. Allí donde diriges tus miradas, vivía en cuclillas el animal peludo, desnudo, con la clava en su puño. La clava es pues un palo, algo con que golpear. Siempre listo a golpear, enseñando los dientes, con los ojos sangrientos, pronto a salir en búsqueda del botín, con anhelo de matar a otros animales de especie inferior o quizás a sus congéneres. La sangre corría por el suelo y los desnudos habitantes del antro, machos y hembras, grandes y chicos, se encontraban manchados de sangre.
El agua goteaba de las paredes y el frío húmedo forzaba a los brutos a acampar alrededor del fuego abierto, estrechándose unos con otros. ¿Qué te pasa, Werner?, interrogó Ruth, ansiosa, al notar que su esposo, con los ojos estupefactos y el rostro pálido, había fijado su mirada en un punto lejano. Werner se sobresaltó. No es nada, dijo. Solo creí ver por un momento al hombre de las cavernas. De hecho, su visión se había confundido con los acontecimientos de los últimos meses pasados en Alemania, donde tuvo que ver que mataban en las calles a amigos suyos como si fueran perros sarnosos. Casi alumbrado por la luz de un relámpago, se le presentó el hombre pardo de las cavernas, blandiendo la clava, crujiendo los dientes, cabecilla de una tribu de asesinos. Ruth conocía la facilidad de su esposo para dejarse influenciar por las impresiones del ambiente hasta ver visiones alucinatorias. Ella le echó una mirada recelosa, temiendo uno de sus frecuentes ataques de cólera. Pero Rudy se mantenía en sus 13 y seguía hablando. Tienes razón, Bernard, al creerte vecino del hombre de las cavernas. Todos nosotros lo hemos visto a él, cómo ascendió de repente de la oscuridad de su existencia baja hasta el caudillaje y el poder. En todas las épocas turbulentas emerge de las tinieblas, de la ignorancia y barbarie común, destruyéndolo y dominándolo todo y a todos. Rudy miró hacia la lejanía, recordando casi el dominio del hombre de las cavernas. Después volvió a hablar con voz muy apagada. Cuando él y sus congéneres formaban todavía los únicos representantes del género humano, estas rocas se encontraban tan estériles como están ahora. El mar semejaba un desierto lleno de desesperación. Todavía no existían ni pensamientos, ni ciencia, ni derecho, ni arte. El troglodita no conocía nada más que una cosa: la fuerza del brazo. En lugar de las cavernas se ostentan hoy día grandes ciudades repletas de palacios, edificios, rascacielos. Pero no debemos pensar que el hombre de las cavernas haya desaparecido del mundo. Los huesos de sus antepasados y de sus enemigos despedazados se encuentran, es verdad, en los museos, pero él mismo, en persona, sigue destruyendo estados y todos los valores de cultura que han sido formados desde entonces, y encima reclama que lo adoren como a un ídolo supremo. ¿No le suena eso como conocido? Como la actitud que ha tenido este hombre de las cavernas llamado Donald Trump. Proferidas estas últimas palabras con voz desfalleciente, casi como un monólogo, terminó suspirando. Werner comprendió lo que pasaba en su cuñado. La ignominia y los tormentos de años surgieron en su memoria y lo llenaron de horror. No soportó más el aspecto del lugar espantoso en que se encontraban. La caverna le causó tal malestar que tuvo el deseo de estrecharse a Ruth por miedo de perder su equilibrio. Al intentar levantarse del asiento le faltaron las fuerzas. En su fantasía vio ante sí la caverna tal como quizás se habría presentado hace miles y miles de años, cuando todavía estaba cubierta y cerrada de rocas que la separaban del mundo exterior, sin permitir entrar apenas un rayo de sol. Llameaba día y noche el fuego alrededor del cual se sentaban en cuclillas los hombres animales. El caudillo de la caverna, el más horrible y gigantesco de todos, pareció acercarse a él con pasos vacilantes, crujiendo los dientes, profiriendo sonidos inarticulados. Se imaginó Werner ser apresado por sus garras sangrientas, como si el monstruo quisiera inducirlo a venir con sus compañeros, abandonando a Ruth y a su hermano. Duró un instante aquella visión y se desvaneció pronto. Sintió los cálidos labios de Ruth que rozaban su frente. Sí, así ha sido a veces, se dijo a sí mismo, que el animal en mí quería hacer sus paces con la actualidad horrible, haciéndome cometer acciones de que luego me habría arrepentido. Pero su amor por Ruth lo hizo capaz de vencer todas esas tentaciones. A la caricia de ella correspondió con un fuerte abrazo. Ya es tiempo de irnos, dijo Ruth. El frío que hay en este antro asqueroso penetra hasta los huesos. Se levantó ella y se levantaron también Werner y Rudy. Al salir, Rudy hizo una seña con la mano hacia la caverna vacía. Adiós, caníbal, tatarabuelo común de todos nosotros.
Y volviéndose hacia Werner, añadió sonriendo: ¿O es que tú crees descender de antecesores más nobles? Tiemblo de horror frente a tales antepasados, dijo Ruth, y se ajustó su abrigo. Volvamos pronto a casa. En una hora ya habrá oscurecido. Esta reflexión que hace a manera de novela y con estos personajes Paul Goodman, habla de un momento muy específico de la historia, de un grupo de personajes que, siendo alemanes, y al menos dos de ellos siendo judíos, lo que es Ruth y Rudy, su hermano, acompañados por Werner, que es el marido de Ruth. Bueno, nos van hablando de este viaje que pudiera pensarse es ya un exilio de la Alemania dominada, gobernada por los nazis, en donde el ascenso del nazismo ya ha cobrado víctimas. Aquí pues podemos dilucidar, podemos imaginar que ya ha habido esta noche de los vidrios rotos, en donde pues el barrio judío es arrasado por los camisas negras de Hitler, los camisas pardas, mejor dicho, de Hitler, y cómo son segregados, cómo se empieza a segregar a los judíos y a ser despojados de sus posesiones. Y al cabo de décadas, ya en el siglo XXI, hoy vemos cómo pues ese Estado judío, creado supuestamente para pues reparar el daño provocado por el holocausto nazi, bueno, pues ahora el Estado judío es el que se está encargando de hacer todo un aparato, de montar todo un aparato de aniquilación en contra del Estado palestino, en contra de sus habitantes, de los legítimos habitantes de la zona de Palestina que hoy ocupa por la vía de la violencia ese Estado sionista, ese Estado falso, ese Estado violento que es el Estado de Israel. Y que con el apoyo de los Estados Unidos, hoy justamente con las declaraciones de Donald Trump apoyando a Benjamín Netanyahu, habla de que van a ser despojados los palestinos de su propio territorio. Entonces, se trata de una lectura que pues no envejece, a pesar de que han pasado pues prácticamente más de 8 décadas desde su publicación, porque repito, parece que fue escrito con un poco más de anticipación, pero esas 8 décadas finalmente no han hecho envejecer mucho el texto, quizás el estilo, lógicamente, bueno, las referencias, pero la denuncia que se hace en el trasfondo de esta novela es justamente lo que hoy estamos viviendo ya con este ataque violento que hace el gobierno de Estados Unidos hacia los inmigrantes, particularmente los inmigrantes mexicanos. Entonces, bueno, vámonos a una pausa. Regresando de la pausa, seguimos comentando sobre este interesante texto, El retorno del hombre de las cavernas, un texto que fue editado en 1942 por el Sindicato Mexicano de Electricistas a través de su editorial Surco, y que forma parte también de un legado, un acervo literario del que vamos a comentar regresando de la pausa. Estamos en Letras Militantes. Vámonos con la pausa musical de mi compañero Carlos Villanueva. En un momento continuamos. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a Letras Militantes. Continuamos con la lectura de El retorno del hombre de las cavernas, una novela de Paul Gutmann, un autor alemán del que pues, prácticamente es lo único que conocemos. Hay otros textos que nos hemos encontrado en internet de Paul Gutmann, pero pues es otro Paul Gutmann porque son textos médicos o que se refieren a otros temas. No hay una sola referencia, salvo pues las que se tienen de este texto del retorno del hombre de las cavernas. No hay referencia a otra obra que haya publicado Paul Gutmann. Y bueno, dentro de las referencias, pues lógicamente está la del propio Sindicato Mexicano de Electricistas. Si revisamos las revistas Lux de 1941, 1942, que es cuando se crea Editorial Surco, vamos a encontrar la referencia a este libro de Paul Gutmann, que fue editado por el SME, lo presentó el propio sindicato y lo estuvo vendiendo a sus agremiados. Costaba $1 el libro y estaba disponible en las propias instalaciones del sindicato. Ahí podía uno acudir a comprar este libro. Un libro que forma parte de toda una línea editorial que se editó en aquellos años, en los años 40, que curiosamente la mayoría de los libros que están editados por Surco en aquella década de los 40 se refieren sobre todo a poesía, a obras de autores mexicanos en su mayoría, pero enfocados a la poesía como José Juan Tablada, como Armando Duvalier, como varios autores ahí que es interesante que muy poco de lo que se editó en Editorial Surco se refiere a la política o al sindicalismo, por no decir que ninguno de los textos. Hay un texto muy interesante que se llama Gusanos Rojos, que son cuentos escritos por Mario Pavón, quien fuera el asesor jurídico, el asesor legal del sindicato cuando la huelga del 36 y que fue muy famoso en aquellas décadas 30, 40 como asesor de sindicatos en sus movimientos de huelga. Y él, su obra, porque tiene un libro que se llama El ABC de las huelgas, que no lo edita el SME, lo edita otra editorial. Ya tendremos oportunidad también de retomarlo aquí en Letras Militantes. Pero vamos, se refiere propiamente a su materia de trabajo como abogado y como defensor de los derechos de los trabajadores. Pero con el Surco edita un libro de cuentos que se llama Los Gusanos Rojos. Y la otra obra editada importante fue esta del Retorno del Hombre de las Cavernas, que se convierte de hecho en un libro de colección muy peculiar. No está en el acervo de la Biblioteca Nacional, que está en el Centro Cultural Universitario de la UNAM, no está en la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, no está en el acervo del Colegio de México, vamos, no lo he encontrado en ninguna otra biblioteca. Y las únicas referencias, si ustedes ponen en un buscador de internet El Retorno del Hombre de las Cavernas de Paul Gutmann, les va a referir 2 o 3 sitios de subastas de libros en donde se menciona este texto. Es decir, sí se conoce, pero como un texto que es objeto de colección, objeto de subasta, e incluso hay algunas referencias a bibliotecas sobre el Holocausto que hay en los Estados Unidos. Esas son las únicas referencias que vamos a encontrar en este libro, y todas esas referencias que hay es sobre esta misma edición de Editorial Surco del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, es un libro raro, un libro muy difícil de conseguir. Me costó a mí bastante trabajo encontrarlo, pero finalmente, bueno, ya está en la colección y pues creo que ha sido importante comentarlo aquí en Letras Militantes. Vamos a seguir pues con la lectura de esta novela que nos habla de ese ascenso del nazifascismo en Europa en los años 30, finales de los años 30, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, con Werner, Rudi y Ruth, que nos van mostrando su camino a través de este medio exilio que están viviendo. Durante el viaje de regreso hablaron muy poco. El malestar torturante que se había apoderado de los tres los hizo callar.
Otra vez Werner, hijo de campesinos bávaros, se sintió alejado de su cuñado, de aquel individuo intelectual que tenía la virtud de analizarlo todo continuamente. Pensó en las repetidas discusiones que habían tenido mientras era solo su cuñado y ahora que además era socio en la empresa. En los tiempos en que vosotros todavía haraganeabais en vuestros bosques, solía afirmar Rudy, nosotros ya poseíamos el libro de los libros. Así es, y vosotros siempre habéis quedado bibliómanos. Nunca hemos tenido entre nosotros un analfabeto. Y le contesta, ni tampoco un César, Napoleón o Bismarck. Es verdad, hemos sido siempre pacifistas. Pero entre vosotros se han dado los más intransigentes camorristas. Así sucedía a veces, pero al fin y al cabo seguían teniendo siempre los mejores, seguían siendo siempre los mejores amigos. Rudy era el mayor admirador y conocedor del arte gótico. Todos los años visitaban su querido Würzburg, donde había estudiado algunos años atrás, para admirar las obras maestras de Riemenschneider, y se embriagaba con la contemplación del jinete de Bamberg, o salía en busca de descubrimientos por las ciudades medianas medievales de la Alemania meridional. Las conocía todas: Amorbach del Meno, Wasserburg de Inn, Landshut y Wiesenheim. Por lo que toca a Ruth, no conocía nada más sublime que la música de Johann Sebastian Bach, que ella tocaba con suma perfección. Su vida de hogar en matrimonio con Werner estaba empapada de arte y ambos esposos se complacían mucho en sus niños, Friedhof e Ingeborg, de 14 y de 12 años de edad. ¿Qué fue, pues, lo que impulsó a tal enojo? ¿No fue la presunción de Rudy, que, según las apariencias, se juzgó a sí mismo más apartado del hombre de las cavernas que a Werner? ¿O es que su anhelo hacia la cultura intelectual era solo un medio para salvarse de las atrocidades actuales? En todo caso, el encuentro visionario con el troglodita de Grimaldi se le había convertido en pesadilla. Se imaginaba todavía tenerle delante, empuñando la clava, con los ojos encandilados de rabia y de miedo, de cuclillas junto al fuego de su antro. Y a sus pies yacía su hembra desnuda, igual que él. Aquel hombre intelectual, Rudy, caminando muy ufano sobre las cumbres de la intelectualidad, ya se había burlado de su cuerpo fornido con bastante frecuencia, aunque de manera benévola. Lo calificó con el apellido del boxeador campeón Joe Louis, al cual en efecto se parecía algo, al paso que tildaba de negroide su propio físico por el pelo negro, la nariz chata y los labios gruesos. Tú, Ario, lo apostrofaba con burla, ¿sabes tú cuánta sangre turca circula en Baviera desde la época del asedio turco? Y aún antes de la batalla en el campo de Lech, debe de haber hecho una invasión en los vasos sanguíneos del pueblo, una dosis regular de sangre húngara, es decir, no aria. Werner no era defensor de la locura racial, pero le repugnaba igualmente esa exhibición continua de inteligencia. Todos estos elementos es muy curioso porque predomina en esa época, en la década de los 30, 40, toda esta cuestión de la eugenesia, de mejorar la raza, de que pues tenía que haber una raza pura, incluso hasta en México por el lado de quienes decían que la pureza de raza tenía que ser por el lado indígena. Entonces, bueno, siempre ha sido una discusión controversial en la que los propios judíos también han contribuido al ser aislacionistas, separatistas y mencionar que su propio legado de sangre es el que debe predominar. En fin, es parte de otra discusión. Al llegar a San Romo, donde pasaron sus cortas vacaciones, era la hora de vestirse para la cena en el hotel. Ruth vestía una toilette de color lila y había puesto en el escote un ramillete de claveles escogidos del gran ramo que Werner le había regalado. Estaba todavía ensimismada en los recuerdos de la excursión e intentó repetidas veces excitar a su marido a que tuviese buen humor, pero sin lograrlo. Mudo y huraño estaba sentado a la mesa. Ella sí le parecía hermosa, con su cabello oscuro, partido, anudado sencillamente detrás, con la nariz un poco torcida y el rostro juvenil, todavía sonrosado por el aire y las impresiones de la tarde. Werner lo percibió en una mirada involuntaria. Él seguía con la vista clavada en el vacío.
Rudy se esforzó en vano por animar la conversación. ¿Qué te pasa, querido? ¿Y por qué no nos hablas? Y con estas palabras, Ruth se dirigió a su esposo. No hablo porque tengo demasiado que decir, contestó desazonado. Ruth se sobresaltó. Su cara se contrajo en convulsiones como si contuviera las lágrimas. Werner se dio cuenta de haberla mortificado, y se puso a acariciarle la mano, pero Ruth la retiró suavemente. No, así no puedo continuar, díjose a sí mismo. Debemos tomar una resolución definitiva. Echó una mirada medio compasiva y medio preocupada a su esposa, que había apartado su plato favorito, el frito mixto. Luego miró a su cuñado, que parecía sosegado y tranquilo. Werner sintió que el afecto y la separación respecto de estas personas luchaban en él por apoderarse de su alma. La gira en este paisaje, de una belleza superior a las vicisitudes de la moda y del tiempo, había sido ilusión. No existía posibilidad de olvidar, de rehacerse, tranquilizarse, recrearse, teniendo presente que en breve tiempo la penitenciaría de su antigua patria se les abriría otra vez. Si no estuviese casado con Ruth, hipótesis imposible de imaginarse, él, Werner, sería un ciudadano con los mismos derechos que los demás connacionales, pero el precio que tendría que pagar por ello sería el envilecimiento ante su propia conciencia, la renuncia a la libertad interna y externa, la pérdida de toda dignidad humana. El hombre animal, cuya imagen se había grabado en su alma, no sabía nada de dudas al matar a un rival que le repugnaba. Todavía no disfrazaba su bestialidad con mentiras de raza, del derecho del más fuerte, ni con la mentira de la misión divina de tal o cual tribu, porque aún no poseía la condición de la falsedad y de la mentira, el don de hablar. Por otro lado, no era posible ser hombre antes de haber superado en sí al animal. Helo aquí, se dijo a sí mismo. No hay que titubear más, es necesario actuar. Basta del bálsamo de excursiones en un paraíso fingido. Afuera la ilusión de una cultura segura. O ser hombre de las cavernas o cortar inmediatamente y de una vez todos los puentes que conducen al pasado. No existía una tercera posibilidad. En su interior se mostraba ahora conforme con su cuñado, quien había sugerido abandonar Alemania, malvender la fábrica, la empresa construida con tanto esmero, aun cualquiera, e ir a empezar una nueva vida en otro país. La lucha era pesada y producía un estado de confusión en el cual, oh visión extraña, volvía a emerger siempre otra vez la imagen de aquel medio animal que había creído ver en la caverna y que había subyugado su conciencia. Cuando sirvieron la fruta, Werner se levantó bruscamente. ¿A dónde vas?, exclamó Rudy asustado. Ruth miró a su esposo con ansiedad. Al casino para tranquilizar mis nervios. ¿A jugar? ¿Con el poco dinero que nos permitieron sacar? Sí, quiero hacer una excursión a lo irrazonable, contestó Werner descortésmente, y se fue saludando con un gesto de indiferencia. Es un proceso traumático el que viven los personajes, el estar conscientes de una realidad que está transformando para mal su vida cotidiana, como seguramente lo estarán pasando ciudadanos de los Estados Unidos, ciudadanos estadounidenses, anglosajones, blancos, e incluso afroamericanos, incluso centroeuropeos que viven ya en los Estados Unidos de manera legal por generaciones, viendo cómo este trato hacia los migrantes va tomando dimensiones cada vez más perversas y más lúgubres y que recuerdan a esa época de la Segunda Guerra Mundial. Hay por ahí un meme que habla de que, ay, qué curioso, en México son las 12 del día, en París son las 8 de la noche y en Estados Unidos están en 1933, ¿no? Porque efectivamente Estados Unidos parece haber regresado el reloj hacia atrás a una época en la que la persecución de la gente o hacia la gente por el hecho de ser diferentes y por el supuesto hecho de no ser ciudadanos como tales, pues le daba un supuesto permiso al gobierno de poder segregarlos, encarcelarlos y después de asesinarlos, como hizo
el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. De repente parece ser que este temor empieza ya a rondar en la cabeza de una buena parte de la población estadounidense, sobre todo que están viendo afectados también una buena parte de los beneficios que han recibido hasta ahora. Esta idea de gobernar por decreto de Donald Trump que genera ya incluso hasta un dejo de desconfianza en el propio Congreso de los Estados Unidos, donde él tiene la mayoría. Porque lo que se ve venir es un gobierno eh, de un presidente, un gobierno totalitario que apunta a una dictadura. Entonces, bueno, es interesante lo que está pasando, aterrador seguramente, y que como ocurre o como ha ocurrido en otros tiempos, pues estas acciones que tienden al fascismo, que tienden a lo totalitario, pues son secundadas incluso por empresas que económicamente han respaldado o personajes económicos que han respaldado, actores económicos que han respaldado al gobierno de Donald Trump. Veíamos también una nota en donde las fábricas de Coca-Cola o las instalaciones de Coca-Cola en los Estados Unidos se permite ya la realización de estas redadas de agentes de migración, donde detienen a los migrantes y se los llevan presos con la anuencia y con el apoyo de la propia empresa. Mientras que por otro lado llama la atención que en el caso, por lo menos eso dice esa nota, en el caso de las instalaciones de Pepsi, se han negado a permitir esas redadas dentro de las instalaciones de esta refresquera. Entonces, bueno, estamos frente a una situación que va a dividir o que ya tiene dividida a la población de los Estados Unidos. Continuamos con la lectura. Werner no fue capaz de explicarse a sí mismo este final desagradable de un día pasado en compañía aparentemente serena. Sintió una necesidad imperiosa de salir al aire fresco de la noche, de quedar a solas consigo mismo, separado de aquellos seres con los cuales estaba ligado por el deber y por el amor. Los acontecimientos horribles de los últimos años, el sentirse proscrito únicamente por no haberse casado con una Gretchen o Klärchen, rubia cualquiera, los esfuerzos exorbitantes para salvar la empresa de la quiebra, habían logrado producir en él un estado de irritación en que la más leve disonancia externa se agrandaba hasta formar una orquesta de demonios infernales. Al ver en su derredor el desbordamiento de la locura que, por lo visto, había invadido una nación entera, o mejor dicho, que se le imponía como forma de gobierno, él mismo se creía a punto de volverse loco también. Sin embargo, a veces, en momentos de angustia y de suma desesperación, había experimentado la tentación de echarse en los brazos de aquella fuerza demoníaca, dueña de las masas. Comprendía entonces el afán y la voluptuosidad de destruir, el ansia y el placer de derribar todos los diques por medio de los cuales en miles y miles de años había conseguido la civilización protegerse del caos. Se acordó de un episodio. El año anterior había visitado junto con Ruth y el inevitable cuñado el Palacio de los Oficios, en Florencia. Al contemplar el famoso cuadro de Botticelli, Nacimiento de Venus, ante el cual Rudy se puso casi frenético de entusiasmo, por la mente de Werner cruzó el desvarío como un relámpago. Sacar su navaja y destruir ese vanidoso objeto de arte, hermoso hasta causar fastidio. ¿Qué fueron los procesos medievales contra las brujas, sino una rabia contra lo divino en el hombre? Esto se lo había repetido con frecuencia a sí mismo. Para gozar de su actividad destructora, el diablo inventó la mentira de que se debía expulsar a Satanás de los cuerpos de las mujeres hermosas. Para facilitar matanzas, se acusaban unos a otros de haber asesinado. Se tildaba de enemigos a todos los que tenían opiniones distintas. Se sembraba la discordia entre los parientes y amigos. Se acechaba al prójimo. El aire estaba impregnado de olor de sangre. Sangre era el lema de los que se unían para matar a los otros. Se consideraba satánico lo que no era la misma sangre que los cómplices. La investigación de consanguineidad llegó a convertirse en un culto de las masas. La repulsión de una vida vendida al diablo inducía a muchos a libertinajes y vilezas que nunca antes se habían experimentado.
Werner se detuvo en el oscuro jardín del hotel y se apretó con sus manos su abrasada frente. A cierta distancia, algunas palmeras altas alzaban sus abanicos negros en el cielo nocturno. Parecían de metal. Las luces del casino, claramente alumbrados, centellaban por entre el ramaje de las mimosas. También aquí, en la Riviera, alcanzaban la belleza aquel grado de perfección que le había empujado a sacar la navaja ante la obra maestra de Botticelli. Fue un acto relámpago, semejante al que le tomó un día cuando, delante de la tumba de su mejor amigo, apenas fue capaz de retener la risa en vez de llorar. Un médico logró entonces tranquilizarlo respecto de aquel ataque extraño. Así también, frente al cuadro de Botticelli, le cruzó por un instante la idea de que el mundo no es nada más que un caos de inmundicia y de sangre, de que la belleza es mentira seductora y que tanto el exceso de belleza como aquel exuberante jardín mágico de árboles y flores que acababa de visitar origina una repugnancia parecida a la que había experimentado al escuchar algunos pasajes de Parsifal de Wagner. En todos esos momentos se había sublevado en él el animal. Y sucedió que aquí, en la suntuosidad ubérrima de la Riviera, divisó la caverna estéril de Grimaldi, y de ella vio salir tambaleando al peludo hombre primitivo, mostrando los dientes con los ojos ensangrentados y reluciendo bajo el sol con el arco frontal sobresaliente, profiriendo sonidos animales y blandiendo la clava contra él. Werner tembló de frío, se ajustó más su abrigo y se fue deprisa por el paseo de la playa hacia el casino. El cómo empieza este proceso de transformación también tiene que ver, bueno, en este caso estamos hablando de una persona que es dueño de una empresa, es una persona de dinero, es una persona que no está siendo perseguida directamente por su religión, su raza, etcétera, sino que es alguien que está siendo sometido a esta presión de volverse como la masa para no ser distinguido de la masa y entonces ser atacado. Ahora imagínense eso en el caso de la población común y corriente que no tenía recursos, el pueblo como tal, los trabajadores, las trabajadoras, los artesanos, que de repente tenían ante sí la situación de o me porto como estas bestias salvajes o me van a pasar a mí por encima. Y ver cómo vecinos, conocidos, amigos, judíos, que de repente son maltratados, son golpeados, son asesinados, ultrajados, despojados de sus bienes por un grupo militar que está respaldado por el gobierno, pues lógico que entra ese dilema tan fuerte de dejarse llevar por la irracionalidad, de dejarse llevar por la rabia, por el odio, etcétera. Recordemos, por ejemplo, esas quemas de libros que hacían los nazis sobre los libros que supuestamente eran perversiones de la sociedad. Los textos, también textos políticos, textos literarios de poesía, pinturas. Recordemos que hubo una exposición que los propios nazis montaron con obras de pintores modernos de toda Europa, pero que pues no les gustaba o pensaban que estas nuevas tendencias en el arte lo que hacían era pervertir a la sociedad y alejarla de esos valores que ellos relacionaban con esta mitología nórdica de la raza aria y de la disciplina y de la belleza que tiene que ser la belleza clásica, impregnada, bueno, pues por el arte griego, etcétera. Entonces, enfrentarse a esa situación, pues generaba todos estos sentimientos encontrados de irracionalidad y que seguramente están generando en este momento, por hacer nuevamente la referencia, seguramente en este momento está pasando en los Estados Unidos, incluso con mexicanos que, bueno, ya nacieron allá, que son tercera o cuarta generación que nacen en los Estados Unidos y que también aborrecen a los migrantes mexicanos, aunque ellos mismos descienden de ese grupo humano que ahora están atacando, pero que ahora al sentirse identificados y sentirse parte de un país como los Estados Unidos, pues entonces adoptan también esta idea, esta ideología de masas
impulsada por el propio gobierno de los Estados Unidos, de rechazar a los migrantes, de cerrar las fronteras y de incluso cazar a los migrantes. Porque eso es lo que está pasando incluso en ciudades como Chicago o Nueva York, que antes eran ciudades santuario, donde los migrantes podían ser recibidos, poder estar en paz, y ahora ya se han autorizado estas redadas en esas ciudades en donde antes no se les molestaba de manera tan grande como se está haciendo en estos momentos. Es terrible lo que está pasando allá y la manera como nos está afectando acá, más allá de los aranceles, de la imposición de aranceles, de las repercusiones que eso va a tener en la economía de nuestro país, en el ámbito político también, porque lógico, va a haber grupos, va a haber tendencias políticas que, como en la época de Juárez, como los conservadores de la época de Juárez, van a estar apoyando estas políticas estadounidenses por simplemente oponerse al gobierno actual de la doctora Claudia Sheinbaum. Y vamos a vivir esas épocas en donde le piden al extranjero que venga a controlar nuestro propio país. Ciclos largos de la historia donde parece que no hemos aprendido nada. Nunca hasta entonces había entrado en la sala de juego. Rudy, el negociante correcto, manifestaba repugnancia contra los juegos de azar y Ruth, señora muy reservada, se oponía a toda clase de libertinaje. En su fantasía, alimentada con descripciones de la epopeya de Monte Carlo, las salas de juego pululaban de imaginarias grandeduquesas lujuriosas, de rajás indios con turbantes ornados de diamantes y piedras preciosas, y también de etarias parisienses seductoras y lascivas. La gente que Werner encontró en el casino de San Remo ofrecía un aspecto completamente distinto. Los pequeños burgueses italianos y franceses, los enriquecidos de posguerra, los turistas ingleses de la clase media más modesta, hombres y mujeres, los caballeros equívocos llegados de otros balnearios de la Riviera, que parecían haber cambiado el frac de camarero o la chaqueta de portero con el traje de etiqueta, prestado por una noche. Todos ellos estaban sentados o de pie alrededor de la mesa de la ruleta. En lugar del oro que había sonado allí en tiempos pasados, crepitaban los billetes sucios de banco, tocados por muchas manos. Werner no halló ni huella de aquel romanticismo de las salas de juego alemanas o francesas, descritas en las novelas de Dostoyevsky, Turgenev y algunos autores franceses. La avidez de ganar había abandonado la apariencia de la pasión con que los ricos holgazanes de anteguerra se dedicaban al juego. Disgustado por haber venido acá, apostó al azar sobre un número. Ganó. Observando atentamente el proceso de los otros jugadores, apostó de segunda sobre impar. Ganó de nuevo. Era una suma modesta. Pero luego se despertó en él el ansia de jugar. Aunque sabía que no contaba sino con recursos moderados para el viaje, osó otra apuesta que equivalía al doble de su ganancia. Perdió. Y echando una ojeada a su cartera, se dio cuenta exacta de que no podía arriesgar tanto. Se sintió oprimido por haber cometido una estupidez y porque su escapada a la supuesta libertad resultó una jugarreta de colegial que terminó en fracaso. Se escurrió avergonzado. Al abandonar la sala vio que una mujer joven de pelo rubio muy llamativo, a quien él había estado mirando de reojo poco antes, estaba observándolo, al parecer con lástima comprensiva. Su cara tierna de muchacha, en cuyas facciones se delineaba una expresión extrañamente seria, casi triste, su modesto vestido negro, la falta absoluta de alhajas, le obligaron luego a rechazar la sospecha de que se trataba de una de esas aventureras que suelen frecuentar aquellos locales. La muchacha esbelta estaba casi inmóvil en el fondo de la sala. Sus ojos vagaban por el vacío como si buscaran algo, y con rapidez se posaban en él. Parecía encontrarse en otra esfera y no en la viciada e inmunda de la casa de juego. Era muy joven, pero la gravedad de experiencia del mundo se expresó en su rostro. Un soplo de algo misterioso, fatal, emanó de ella y llamó su atención. ¿Qué hacía ella en aquel ambiente? ¿Por qué había clavado su mirada en él? Vamos a dejar hasta aquí la lectura. La historia se va desarrollando de una manera pues bastante dramática. Vamos a ver que esta chica que está observando a Werner
resulta ser también una alemana que ha huido de su país, pero ella porque ha sido objeto de abuso por parte de un soldado de la Gestapo. Y bueno, se van ahí a dar algunos diálogos muy interesantes que nuevamente nos van a hablar de ese entorno, de ese contexto que se vivió previo a la Segunda Guerra Mundial y que, repito, tiene sus niveles de vigencia con lo que está pasando actualmente con el gobierno de los Estados Unidos y con esta tendencia de la derecha que ya lleva varios años retomando el poder en muchos países de nuestra América Latina, pero también de otros continentes, de otros espacios en este planeta, y que nos habla, por un lado, de la ineficiencia de muchos de los proyectos progresistas, algunos de ellos que se hacen llamar de izquierda y que no han podido vencer las inercias de los gobiernos neoliberales y de todas estas tendencias a la corrupción, a la explotación, al saqueo de las riquezas de los pueblos originarios, de las naciones, de los trabajadores y las trabajadoras en este planeta. Y ante esa ineficiencia de estos gobiernos progresistas y de izquierda, pues lógicamente hay un descontento que se generaliza y que hace que la gente vote entonces por lo exactamente contrario. Y en esa irracionalidad de votar por lo contrario, porque no vemos la solución en estos que nos prometieron que todo iba a salir bien, se regresa a esos gobiernos que ya demostraron que las cosas se hacen mal, pero que pues se espera que haya un cambio. O hay esta promesa que inconscientemente se toma como una posibilidad de cambio ante alguien que ya ha demostrado su ineficacia. Entonces, nuestro país, nuestro planeta, nuestro continente, nuestro hemisferio, pues está viviendo un momento sumamente caótico que no parece que se vaya a solucionar próximamente. Por lo menos el gobierno de Estados Unidos, en esa lógica de Donald Trump, pues va a estar los próximos 4 años. Y eso, lógicamente, va a tener fuertes repercusiones en la manera como se hacen las cosas en nuestro país y en el resto del continente. Y pues lógicamente va a haber gobiernos que van a estar dispuestos a hacerle segunda a las dinámicas de Donald Trump, como el caso conocido en Argentina con Milei, que pues es otra aberración de lo político, otra aberración de esta respuesta de la masa ante la insatisfacción por la ineficiencia de los gobiernos progresistas. Esperemos, apoyemos a, como lo ha hecho el Sindicato Mexicano de Electricistas, a nuestra presidenta, impulsemos pues no solamente las decisiones del gobierno, sino las decisiones que se tomen con la participación de la propia sociedad, de las trabajadoras y de los trabajadores organizados, de los pueblos originarios, de las mujeres, en fin, que tenemos que convertirnos nosotros, sí, en un santuario, en un refugio para el cambio verdadero, por lo menos en este continente. Bueno, hasta aquí llegamos en Letras Militantes. Vamos a seguir sobre este tema difícil que nos está tocando ver con el gobierno de Donald Trump y desde distintos enfoques. Hoy lo hicimos a través de la literatura, de una novela, recordemos, una novela muy rara, muy buena y un tesoro de lo que ha dado el Sindicato Mexicano de Electricistas a la cultura en general en nuestro país. Gracias por su atención y nos vemos aquí dentro de una semana en Letras Militantes. Que tengan un excelente día. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.